Hola, bienvenidos a esta nueva entrevista en el Barco de la Vida. En esta ocasión vamos a entrevistar a Alexis Cruz. Buenos días, Alexis, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti por la invitación. Es todo un placer, muchas gracias. Alexis Cruz, nacido en Loma de Cabrera, República Dominicana, tiene en la literatura una de sus grandes pasiones. Cuenta con un máster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca y una especialidad en escritura y narración creativa en la Escuela Europea de SAR. Integró el Círculo Literario del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, entre 1989 y 1992, donde se inició como narrador y poeta. Paralelamente a su carrera literaria, ha desarrollado amplia y brillantemente su carrera profesional. Alexis es doctor en Economía por la Universidad de Surrey, Inglaterra, además de haber cursado un magíster en Economía Financiera en la Universidad de Santiago de Chile, estudios de posgrado en Economía de las Políticas Sociales en el Instituto Latinoamericano de Doctrinas y Estudios Sociales Hilares y la Universidad de Georgetown, tras cursar su licenciatura en Economía en INTEC. En esta ocasión nos centraremos en su labor como narrador. Bienvenido nuevamente, Alexis. Muchas gracias. Además de tu participación en el Círculo Literario de INTEC, etapa de la que me gustaría que nos contaras algún episodio significativo, ¿tienes otros recuerdos de tus primeros contactos con la literatura que quieras compartir con nosotros? Claro, mira, creo que como todos, mi primer contacto con la literatura era la lectura de cuentos que me hacían cuando pequeño. Siempre recuerdo un cuento que me impactó, que era El gato con botas. Todavía sigue siendo mi cuento favorito. Y luego ya cuando tenía 11 años, llegaron a mis manos unos libros que hacía Geomundo, que era basado en películas. Un poco parecido a la foto, a novelas que existían en el momento, pero que eran de películas. La Guerra de las Galaxias y Viaje a las Estrellas. Y esos libros me impactaron, yo me lo devoraba, lo leí varias veces, en un mismo ejemplar. Y entonces me inspiró a hacer lo que yo le llamaba un libro película, que yo hacía la narración pero la dibujaba. ¿Estás bien? Sí, hacía los dibujos. Increíble. Y ya cuando tenía en ese momento yo tenía entre 11 y 12 años, ya cuando cumplí 14 años, pues ya abandoné la parte de dibujar, que era una especie de cómic más bien, y hacer la narración, con mucha influencia del romanticismo español, principalmente Espronceda, Mariano José de Lara, y las leyendas de Becker, que fueron las que más me impactaron. Ya cuando cumplí los 16 años, tuve mucho contacto con la narrativa latinoamericana y algunas europeas. Sin embargo, ahí di el cambio hacia la poesía. Y cuando entré al Círculo Literario de INTEC, entré más motivado por la poesía que por la narración. Y de los momentos sí que me impactaron fue conocer escritores dominicanos que uno había visto o en la televisión o en los periódicos, pero no tenerlo en vivo, que además un autor como José Mármol, que dirigía el Departamento de Cultura del INTEC, leyera tus textos y contribuyera en tu formación como escritor. Otra de las cosas que más me impactó era que al principio de los trimestres INTEC hace una especie de eventos para motivar a los estudiantes a participar en los co-curriculares, como se le llamaba en esa época, y entonces yo pude leer en público por primera vez alguno de mis poesías. Excelente, qué bueno. Qué impresión para ti, ¿verdad? Sí. Es un momento impresionante. Tu obra narrativa pudiera considerarse una continuación de la tradición del realismo mágico, ¿no? Que Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Julio Cortázar han sido grandes representantes. Me gustaría saber cómo te posicionas frente a esta perspectiva y cuáles han sido tus ídolos en este fenómeno
del realismo mágico tiene alguna influencia en tu obra? Mira, yo originalmente en mis primeros textos sí yo sentí esas influencias. Y primero, que más que recuerdo que me llegó a la mano y que me sedujo mucho fueron la narrativa de Gabriel García Márquez, principalmente ese cuento Isabel viendo llover en Macondo. Para mí fue un cuento que me impactó. Luego los 12 cuentos peregrinos de García Márquez, excelente. Y bueno, está Horacio Quiroga, sí, los cuentos de amor, locura y muerte. Que, bueno, recuerdo que cuando tenía 11 años leí A la deriva de Horacio Quiroga. Y después ya en esta etapa entre los 15 y los 16, La gallina degollada y El almohadón de plumas. Entonces fueron cuentos que tuvieron esa narrativa de Quiroga. Tuvo mucha influencia en mi etapa inicial de narrador. Luego Cortázar, el maestro, y yo creo que el primer cuento que yo publiqué, que está en una antología, tiene mucha influencia de Cortázar. Pero quien más influencia tiene en mi forma de ver el cuento y de concebir la idea es Borges, que no está dentro del realismo mágico. Por eso yo me considero más una mezcla adúltera de muchos movimientos y todo depende de la inspiración que tenga en el día para hacer el cuento y el tema. De acuerdo. Mencionabas antes que te inicias de la mano de José María Morín, ¿verdad? En tus primeros pasos en la literatura, y me gustaría saber cuáles son esas influencias de la cuentística dominicana en tu obra. Bueno, fundamentalmente el poema y la poesía del pensar, esa generación de los 80. Y la generación de los 80, no todos en general, pero una buena parte, vivía fascinado con la muerte. Recuerdo esos libros de Plinio Shine, Solemnidades de la muerte y Consumación de la carne. Consumación de la carne es anterior. El mismo de José Manuel, su primer libro, El ojo de la justicia. Yo creo que primero hay dos cosas. Una, que entiendo a raíz de esta influencia, que la narrativa debe tener algo de poesía. No solamente contar, debe tener una poesía, algo poético. Y segundo, en mi primer libro ya solo, no un cuento publicado en una antología, hay mucha presencia de la muerte, porque viene mucho de esa influencia de la generación de los 80 de la poesía del pensar. Además del realismo mágico, también en tu libro tratas algunos episodios de la historia bíblica y el relato histórico. Está presente también el relato costumbrista de tintes mágicos, pseudomágicos, y también la cuentística realista. Tras haber transitado por estas atmósferas literarias que te menciono, ¿cuál de ellas consideras que te permite expresar mejor tus ideas y tus sentimientos en el momento de la creación literaria? Difícil responder esa pregunta porque depende, como te decía hace un rato, el tema que yo voy a tratar. Ahora la pregunta es cómo surge el tema. Es algo que yo veo en el momento y se me ocurre, y a raíz de eso, pues yo antes de escribirlo, cuando lo hago, no le estoy enfocando en ningún estilo. Simplemente lo dejo fluir. Ya quizás cuando estoy haciendo el taller de construcción, pues ahí entonces puede haber que lo acomode hacia un estilo u otro. La envoltura literaria como forma posible de la expresión tanto de lo racional como de lo irracional. En tu libro, una tarde para Tania y otros cuentos, se presenta de una manera precisa, se ejecuta de una manera precisa, minuciosa, cargada de simbologías y también de sutiles denuncias, pero en ocasiones con justas resoluciones.
Estoy pensando en el cuento Recuerdo de mi maestra, donde al final un doctor es injustamente apresado por asesinato. También en Alimento Especial ocurre la muerte injustamente merecida de un esposo enamorado. Y también en Mala Barriga, que es otro de tus cuentos, con otros elementos literarios, pero también aparece al final este desenlace. ¿Puedes comentarnos algo al respecto? Sí, como te decía, aparecen estos temas de la injusticia. Precisamente lo que retrato en el libro Recuerdo de mi maestra. Hay dos cosas. Uno es el cuento psicológico. Hay un tema psicológico detrás, pero hay un tema de que ese protagonista, ese médico, no sabe expresar sus sentimientos. Y entonces al final ha peleado prácticamente con todo el mundo y para todo el mundo ya lo juzgaron y lo condenaron previamente. Lo segundo, como te decía, es esa influencia de la muerte, que viene mucho de esta generación de los 80 que vivió fascinada por ella. Y cómo mirarla desde otra perspectiva, ver una situación que al final desencaja, desemboca en la muerte. Pero aquí el punto es un poco, tendré que irme más atrás, es cómo es mi concepción del cuento, que es un poco como un iceberg. O sea, la historia que vamos viendo es la punta del iceberg, pero realmente el grueso está debajo de una historia que transcurre prácticamente en paralelo y que luego emerge en la sorpresa final de la muerte. Interesante. Me llama mucho la atención también de tu libro un relato que creo que genuinamente expresa la indefensión que una vida sencilla siente frente a la complicada existencia de la opulencia material. Estoy pensando en el cuento Un premio para Don Carlos. Don Carlos es un personaje, es el personaje principal y ha recibido en una lotería un televisor como premio. Esto para él supone una transformación tanto de su entorno personal como de su entorno social, ¿no? ¿Es posible atisbar en este relato algo de la crítica social a las complicaciones que nuestra sociedad actual presenta, cada vez más fruto de un consumismo desmedido, exagerado? Mira, esa se marca dentro del estilo del cuento psicológico. Y cómo el medio te va condicionando tu forma de actuar. Él añoraba el premio, lo recibe, pero comienza a darse cuenta que ese premio le trae otros problemas. Se gana un televisor, como él quería, un televisor muy grande, pero no tiene dónde ponerlo. Pero el haberse ganado el premio lleva a que sus compañeros de trabajo ya le estén diciendo que van a su casa a ver la final del partido de pelota. Eso le está anotando. Claro, entonces ya comienza a condicionarlo y él comienza a torturarse porque le están cambiando su estilo de vida. Y todo bastaba con decir que no, pero él no podía decir que no. Y por eso al final tiene un desenlace que la gente en la calle me dice, bueno, pero él no pudo haber hecho tal cosa en vez de hacer esto. Sí, es sencillo, pero hay que vivir el personaje. Ese fue un personaje en el que yo me adentré mucho. Y para que veas una cosa, no es mi cuento favorito. Cuando lo escribí y decidí seleccionar los cuentos que iba a publicar, no era mi cuento favorito. Sin embargo, se transformó en el cuento favorito de la mayoría de las personas que han leído el libro, que me hablan de ese cuento. ¿Me puedes contar a mí también entre las personas que les gusta ese cuento? Hay otros que me gustan también, por supuesto. En tu obra exploras desde distintas historias, lugares y tiempos una cotidianidad surcada muchas veces de hechos presentes y que con un mágico doblez ocurren al mismo tiempo en el pasado, ¿no?
Esta condición dual en el tiempo tan inquietante sucede en cuentos como, por ejemplo, Los cuervos, Hora de siesta o Esper molestoso. ¿Puedes contarnos brevemente sobre esta particularidad de tu dimensión, de tu concepción del tiempo en tus relatos? Bueno, ahí viene un poco la influencia de Borges, de que el cuento es una misteriosa forma del tiempo. Y lo que yo te decía, de narrar dos historias en paralelo. O sea, estamos en el presente, pero como el presente está siendo influenciado por algo que ocurrió en el pasado. Y a veces esa historia te condiciona el actual del presente. Sí, fueron los cuentos quizá más difíciles para mí escribirlos, principalmente Juegos de Niño, que aunque tiene una historia detrás, que es la que emerge al final, también es un cuento diferente a todos los que yo he escrito, porque está narrando tres historias. Está narrando una historia en la sala, tiempo presente, que quieren aludir y todos están esperando que cuente lo que pasó en el pasado, pero al mismo tiempo está ocurriendo una historia entre niños en el patio de la casa. O sea, son tres cosas en un solo cuento. Y para mí ese ha sido el cuento un poquito más difícil. Y los niños están reviviendo al mismo tiempo el episodio de violencia que se ha vivido en el pasado, porque ellos estuvieron presentes. Claro, ellos lo recuerdan y lo reviven. Claro, por eso la historia del pasado es la historia que emerge, la parte del iceberg que no se ve. Excelente. El amor en tus relatos. El amor es fundamentalmente trágico, casi una maldición. Pienso en cuentos como Recuerdos de mi maestra, este que mencionamos, Juegos de niños, Déjà vu, Alimento especial y Una tarde para Tania, también. ¿Qué representa esta visión del amor, esta concepción del amor para ti con respecto a una concepción más naif, una concepción de un amor más tradicional? No, mira, lo que yo hago un poco relatar realidades. O sea, una persona, no es nada contra el amor, quiero aclarar. Una persona encuentra el amor y es feliz. Pero cuando encuentra el amor y esa felicidad, creo que ha tenido, no quiero decir un número porque eso varía en la cantidad en la persona, pero ha tenido otras experiencias. No me gusta llamarle fracaso, no, otras experiencias amorosas antes de encontrar la felicidad. En su momento entendía que esa era la felicidad. Encontró la persona de su vida, pero resultó que no era así. Entonces, lo que yo hago no es narrar o contar sobre esa felicidad que encontré, sino sobre la anterior, sobre esa que fue traumática, que puede marcar el accionar que tiene ahora, que puede marcar la desconfianza que una persona puede tener hacia su pareja ahora, aunque no sea una persona que inspire desconfianza, lo tiene porque en el pasado hubo algo que generó una gran desconfianza. Es eso. El pozo final que me queda tras la lectura de tus cuentos es la tragedia de la mayor parte de sus personajes. Y eso es, en definitiva, la tragedia de la condición humana, que es un poco lo que estamos viviendo en estos cuentos, la condición humana, en todas sus distintas facetas, ¿verdad? Y salpicada en algunos momentos de un sutil e hilarante humor. El humor está presente también. ¿Qué es la literatura para ti? ¿Es desahogo la literatura, Alexis? Mira, un conjunto de cosas. Pero antes quisiera hablarte de la tragedia. Sabes que el teatro es tragedia. Y aunque yo no lo mencione, siempre he sido un lector de teatro. En la maestría, pues hubo un curso exclusivo de teatro donde tuvimos que escribir obras de teatro. Y yo creo que tengo esa mezcla, ¿no?, de la tragedia para llevarla al cuento. Que no, o sea,
ahora mi próximo libro que estoy preparando es un poco diferente. Creo que este fue más el desahogo de buscar cuentos que por lo demás tenía muchos años que ya yo había escrito. Para responder tu pregunta, yo creo que la literatura en general no tiene para mí una definición, sino que es un universo de cosas, o un multiverso como se utiliza ahora el término, en donde pueden conjugarse distintos factores. El factor del desahogo cuando escribe, de la catarsis muchas veces, pero muchas veces de la plena felicidad, en donde hay momentos en el que he escrito algo que a mí mismo me genera una tristeza y tengo que pararlo. Y al volverlo a leer me genera una tristeza. Entonces, claro, puede ser que me genere tristeza a mí, pero tengo que pensar en los lectores. Y en algunos le generará tristeza, otros simplemente van a pasar desapercibidos. Porque también la lectura depende del momento en que tú lo estás viviendo. Tú puedes leer un cuento ahora que te fue insípido y al cabo de 5 años el cuento te impacta. ¿Qué pasó en esos 5 años? ¿Viviste algo similar o supiste de algo similar y lo leíste con otros momentos? Por eso, para mí la literatura no tiene una única definición, creo que tiene múltiples definiciones. Tantas como lectores, ¿verdad? Tanto como o tantas como narradores, como claro. escritores. Mira, para ser escritor hay que ser un buen lector. No se puede escribir si no se lee. Y a escribir se aprende escribiendo, hay que escribir mucho. Es más lo que se queda en el basurero que lo que publicas. Y una de las cosas de la literatura en el cuento, y que cada vez es más desafiante, es la economía de palabras. Cada vez las personas te compran un libro por su tamaño. Si el libro es muy grande, puede ser que sea un autor conocido y atrae, pero se demoran en leer, principalmente los más jóvenes. Quieren, ojalá un audiolibro, escucharlo, y entonces tú tienes que en el cuento decir las cosas con una economía de palabras, como ya lo dije. Y eso es un gran desafío. Sí, la verdad es que sí, ya no hay lectores que se leen La montaña mágica, nada parecido. De acuerdo. Bueno, pues un poco hablando de esto que ya se ha empezado a perfilar, ¿cómo vives el proceso creativo a veces? ¿Cuáles son tus motores o los procesos que tú sigues en el momento particular de la creación? Mira, esa es una buena pregunta y mucha gente me dice que cómo lo hago, ¿no? Con tan poco tiempo. Y es precisamente porque ese es un proceso que no termina y cualquier cosa inspira. Desde que pides un café y no te llega a tiempo, te llega frío, es algo para tú narrar un cuento. La primera pregunta es, ¿por qué el café llegó frío? ¿O por qué no llegó? Entonces ahí tú puedes ya imaginarte una situación. No llegó, te llegó frío porque a lo mejor la persona que te lo traía se perdió en un laberinto de pasillos para llegar a la sala. Y tú puedes ahí narrar, mira, se me ocurre ahora, ¿no? Mira, cuando salió al lugar le pareció tan cerca, pero cuando salió de la cocina no sabía si ir a la izquierda o a la derecha. Pero a la derecha encontró un pasillo que llevaba a otros salones. Cuando vino a ver, pasó un buen tiempo y el café llegó frío. Entonces, ese es el tipo de cosas que me inspira y que me lleva a escribir. O sea, primero, no escribo un cuento si no tengo el final. Porque cuando parto sin saber a dónde voy a llegar, me cuesta mucho llegar. Ahora, si sé dónde voy a llegar, si tengo el final, pues ya
la partida es mucho más fácil. Es un minucioso observador de la realidad. Sí. Porque también eso está detrás de esa cuentística, se observa esa construcción precisa, mecánicamente, matemáticamente exacta, se observa. Te vamos a pedir tener el privilegio de leer un fragmento de tu obra. ¿Qué te parece la idea? Bueno, me parece bien. Son cuentos breves, sin embargo voy a leer un último párrafo del cuento Los Cuervos. Que este es un cuento, ha sido el único cuento que yo he escrito de una pasada. Me invitaron a una reunión de trabajo. Yo tenía registrado que era a las 8 de la mañana. Llegué un cuarto para las 8, pero me dijeron que era a las 9 de la mañana. Me pasaron al salón y mientras estaba ahí vi por el ventanal un ave volar. Y entonces ahí me vino la idea de escribir este cuento, que lo escribí mientras esperaba que la reunión iniciara. Y luego al releerlo, pues no encontré que tenía que cambiarle nada. Y lo he mantenido así. Entonces, un intenso graznido atrapó su atención. Los cuervos ya pasaban de una docena. Ella se mantuvo mirándolos fijamente en el suelo, caminando sobre el césped. Esta vez no sintió miedo, por el contrario, sintió un profundo desprecio por aquellas aves de malos presagios y juró que los espantaría. Seguro que sí, los espantaría ahora mismo, dijo para sí misma, si no fuera por aquella maldita caída en la bañera que la dejó paralítica. Fue lo primero que se me ocurrió de ese cuento. El final, claro, y después ya ambientarlo y tirando de los siglos. Y las historias que hay detrás. O sea, como hablábamos en un principio, este cuento en el presente, pero hay historias del pasado que incidentan en el presente y que condicionan a esa situación que yo acabo de leer, que es un desenlace. Pero ¿por qué llegó a eso? Son condiciones de historia del pasado en su relación con la hermana, con sus padres, con sus sobrinos. Y también tiene dos historias en paralelo. La historia de las aves, los cuervos, pero la historia de la familia que se ha mudado con ella. Hay muchas cosas, hay muchas historias. Hay también un principio de capacidad de síntesis también muy grande en todo. Claro que sí. Entonces, es necesario para el cuento. Y también, como yo te digo, depende del lector. La mayoría de los lectores juzgan a los sobrinos. Sin embargo, estando en Chile, me encuentro con alguien que había leído el libro y a quien juzgó era la protagonista. O sea, dos visiones completamente diferentes y válidas ambas. Bueno, vamos a introducirnos un poco en el mundo de las producciones, de las películas, de las series, y como muchas veces las películas y las series tratan sobre los temas literarios, sobre los autores, quisiéramos saber si tienes alguna recomendación, si ha habido alguna película que te haya llamado mucho la atención o alguna serie televisiva que quieras comentarnos, ¿no? Que te haya impactado. Sí, hay una película que vi en el año 1994, ya había salido de los cines, yo no la conocía, fue en mi época de estudiante en Chile, y fue simplemente una noche que fui a Blockbuster y me llamó la atención y leí al respecto y la llevé, y se ha transformado en mi película favorita. Se titula El lado oscuro del corazón, de Eliseo Subiela. Es una película surrealista, pero una película
una película cargada de poesía. Muy hermosas. Mario Benedetti prestó muchos de los poemas, incluso hace un papel muy breve dentro de la película. Y hay poemas de Oliverio Girondo, que son los poemas que dan inicio y final a la película. Muy hermosa película. Sí. Bueno, para terminar, vamos a hacer ahora un juego de palabras. Yo te digo una palabra y tú me respondes con otra palabra que para ti represente la que yo te he propuesto. La primera palabra es bueno. Hay muchas palabras para mí, pero recuento satisfacción. La siguiente palabra es musa. Inspiración. Amistad. Solidaridad. Pasión. Amor. Muerte. Una palabra. Intelectual. Pensamiento. Historia. Recuerdos. Pues ha sido un privilegio, Alexis. Un placer tenerte con nosotros en esta entrevista en el campo de la vida. Te deseo el mayor de los éxitos, tanto en tus proyectos literarios como en tus proyectos en general en todos estos ámbitos. Y espero que sigas mostrando la literatura que has estado desarrollando a lo largo de estos años, tan interesante, tan rica. Y que seas al mismo tiempo, obviamente sé que vas a ser un ejemplo, eres ya un ejemplo para muchos escritores jóvenes que empiezan a escribir y bueno, pues que hacen sus esfuerzos por iniciarse en este mundo tan fascinante. Muchísimas gracias y lo dicho. Gracias a ti por la invitación. El mayor éxito para tu programa, El Campo de la Vida, que es un título poético y que al mismo tiempo narra muchas cosas. Muchas gracias por los deseos. Gracias.